Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a La Script, el programa de cine, series y la vida misma. Antes de la recomendación, os quiero contar lo que he leído en el New York Times hace unas semanas porque, en efecto, parece una serie y no lo es. En Prescott, Arizona, un sacerdote de una congregación protestante que se llama Dale Partridge, quiero decirlo porque esto es verdad, escribió un post en redes sociales pidiendo que a las mujeres se les quite el voto porque, según la Biblia, dice este pastor protestante, las mujeres no tienen que votar y América sería un país mucho mejor, Estados Unidos sería un gran país si las mujeres no votaran. ¿Qué ha pasado? Que sus feligresas han dicho que sí, que como dice la Biblia, que sea el padre de familia, el hombre el que tenga la autoridad y que vote. ¿Esto qué tiene que ver con las series? Pues muchísima. Voy con la recomendación de la semana, Los Testamentos, la secuela del cuento de la criada que se puede ver en Disney+, basada también en una novela de Margaret Atwood, que escribió un poquito después de la serie y que se ambienta 15 años después en Gilead, y las protagonistas es un colegio de niñas de clase alta, de las hijas de los comandantes, para ver quién puedes llegar a ser también madre, y ahí se forja a la gran madre. Las protagonistas son Chase Infinity, la hija de Leonardo DiCaprio en Una batalla tras otra, y Lucy Halliday. ¿Esta serie es mejor que el cuento de la criada? No. Es una serie que, si no has visto el cuento de la criada, es correcta, es visualmente muy bonita, musicalmente muy refrescante, no es la pesadilla del cuento de la criada, es más luminosa, y a mí me parece que es muy interesante que se estrene en este momento en el que estamos con las Rorros y las Tradwives volviendo a esta situación tan involucionista de dar de mamar hasta los 7 años. Me parece que sí que es el momento de revisitar, ¿no?, esas expectativas que se están generando desde los movimientos ultraconservadores, y también, por supuesto, volver a leer a Margaret Atwood y ver la serie del 2017, que realmente nos hizo ver cómo era el hilo de pensamiento que venía desde la Biblia hasta las exigencias de este momento, y cómo a las mujeres se las ha puesto en esta posición prácticamente de vacas y de animales reproductores. Bueno, esa es la recomendación de la semana, y vamos ya con el programa de hoy. Mega programa. Nos visita el actor mexicano Poncho Herrera, Alfonso Herrera, y la actriz, nuestra maravillosa Macarena García. Abrimos ya La Script, que os recuerdo que es un programa patrocinado por Kaiku Café Latte. Vamos ya. Culpable. 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 También culpable. ¡Uy! Uya nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto. No voy a coger ese dinero. Es que si yo hago esto, no sé cómo podría mirar a mis hijos a la cara. A ver, es 1 millón, no una patada en los huevos. ¿Pero cárcel de qué? ¿Con la edad que yo tengo? Aquí hay un complot de la hostia. ¿Que van a ir a por nosotros o qué? ¿Alguna vez viste un grupo de desgraciados tan grande? Porque yo sé perfectamente que esto no está bien. Y abrimos La Script, pero a borbotones ha entrado aquí Alfonso Herrera. Alfonso, bienvenido. Gracias, con tequila, salud. Con tequila, salud. Imagínate, con agua, que debe tener un jet lag de narices. No, hombre, nada, estamos felices. Nada. Yo siempre digo que hay una cosa peor que el jet lag, que es el desempleo. Eso es fatal. Sí, no se lo deseo a nadie. Que el sentido común, qué importante es. Claro, estábamos esperándote, y entonces los compañeros, cada uno de su generación, estaba hablando de tus grandes hitos, ¿no? Que era la generación de Rebelde, la generación de Sense8, que claro, Rebelde, que es subida al Himalaya, y que eso debió ser como psicológicamente, ¿no? Fue una cosa impresionante. Y te voy a decir algo muy interesante, que cuando termine el proyecto de Rebelde, pues estábamos tan encerrados en una burbuja, trabajando, haciendo conciertos, y veíamos como mirillas de la importancia y del revuelo que tenía ese proyecto, pero justo cuando termina, como que volteas hacia atrás, y ahí fue cuando, por lo menos ahí fue cuando yo me di cuenta de lo importante que fue, de la relevancia que tuvo ese proyecto en
en América Latina, y justo el último concierto que dimos, y yo cuando di por terminado ese proyecto, fue justo aquí en Madrid. Aquí dimos el último concierto el 21 de diciembre de 2008 en el Palacio de los Deportes. ¿Palacio de los Deportes? Sí, bueno, ahora se llama WeThink Center. Ahí, Han cambiado las ahí. cosas, claro. Yo me acuerdo que yo terminé ese concierto y dije, bueno, aquí se cerró ya una etapa y se abrieron muchas más. Pero es un proyecto que yo recuerdo con muchísimo cariño. Pero a mí me parece como muy heroico, o casi milagroso, ser capaz de decir, cierro esta puerta siendo joven, siendo tan joven. Sí. ¿Sabes? Yo afortunadamente tuve dos padres que no se dedicaron absolutamente para nada del entretenimiento. Mi padre odontólogo, mi madre estudió biblioteconomía. Los dos se conocieron en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ellos, cuando yo iba con ellos me daban un punto de vista muy frío. ¿Ah, sí? Un punto de vista muy frío, muy calculador, que no tenía nada que ver con el entretenimiento. Y platicándolo con ellos, porque todavía estaba muy joven, yo estaba como muy consciente de la caducidad del proyecto, tomando en cuenta las características de ese proyecto, que es un proyecto juvenil, que nace de una televisora, un proyecto musical de un grupo de chicos que se juntan y que no necesariamente se juntan en un garage de su casa porque les motiva la música, sino es te contrato a ti, ustedes hacen esto y ya está. Entonces tenía un ADN muy particular y yo entendía y yo sabía que yo quería, y esto se lo agradezco mucho a Fabiola Peña, a parte de mi equipo, y platicando me decía, ¿tú qué quieres hacer, Alfonso? ¿Tú quieres chambear? Mirar para arriba, mirar... ¿Quieres que...? No, pregunto, o sea, mirar hacia adelante. Sí, me dijo, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres chambear? Chambear en México es como encontrar trabajitos, ¿o quieres hacer una carrera? Y yo dije, pues yo quiero hacer una carrera. Entonces, ¿y cuántos años tenías entonces? En esa época yo tenía 23 años. 23 años. Entonces pusimos un freno de mano y desde los 23, 24 años fue como empezar a construir de a poco, ir de a poco, con mucha paciencia, con muchísima paciencia, y buscar esos proyectos que nos gustaban. Y algo que le agradezco a Rebelde fue que me dio la posibilidad para poder económicamente estar cómodo para tener esa paciencia, ¿no? O sea que tu superpoder es el ser un hombre con un sentido común real. Eso que dice mucha gente que tiene, pero tú lo tienes. Pues no sé si sea superpoder, pero escucho. Y cuando uno escucha y cuando uno se nutre, pues probablemente van a venir mejores ideas que las que solamente tienes tú. Claro, estás por aquí de promoción de La Casa de los Espíritus, la serie de Prime Video basada en la novela de Isabel Allende. Solamente hemos visto 3 capítulos, que es, claro, una catedral que me parece que ¿cómo te crees tú que dialoga La Casa de los Espíritus que habéis hecho con el siglo XXI? Mira, te voy a contar una anécdota. Hay una referencia audiovisual de este proyecto, que fue una película que en su momento hicieron unos actores que se llamaban Meryl Streep, Jeremy Irons, nada más, ¿no? Y yo la vi hace tiempo y me pareció un ejercicio bastante loable, muy bien realizado. Y cuando me invitan a hacer Casa de los Espíritus, yo dije, bueno, pues probablemente esto era algo más parecido a lo que Isabel Allende se pudo haber imaginado, ¿no? Y te voy a decir por qué. Yo alguna vez hice un proyecto en Estados Unidos y en este proyecto yo estaba atravesando por ciertas situaciones, entonces empecé a tomar terapia con una psicoanalista norteamericana. Y las terapias eran en inglés. Y llegó un punto en el que la terapeuta... llegamos como a un punto medular de algo importante y me dijo, todo eso que me estás diciendo, ahora dilo en español. Aunque ella no entendiese. Y le dije, ¿pero por qué me estás pidiendo eso? Me dijo, porque eso que tú estás diciendo
si tú lo dices en tu lengua materna, va a cobrar una potencia aún mayor. Y creo que esto pasa con Casa de los Espíritus. Talento iberoamericano, una serie, una historia hablada en español, creo que va a tener un eco mucho más potente, mucho más de casa, va a hacer más eco con nuestras raíces, obviamente sin demeritar los ejercicios que era ya una película hechos. de Billie August que estaba muy Fantástica. bien, y es verdad que en su momento tenía las sagas se veían de otra manera. Totalmente. Claro, yo, por ejemplo, esta Casa de los Espíritus, que además, bueno, pues hay actores y actrices de México, de Chile, por supuesto, de España. Nicole Wallace. Claro, Nicole de Wallace. que es fantástica, está fantástica en Casa de los Espíritus también. Sí, y además sí que me parece muy difícil lo del acento chileno que entráis ahí, que yo creo que el acento chileno es complicado. Sí, es muy complicado. ¿Y eso ha sido una presión o decías, no, tira tú, lo primero es la interpretación? No, fue complicado. Estábamos... yo al principio, cuando estábamos practicando el acento chileno y al mismo tiempo tratando de incorporar otros elementos, porque mi personaje va desde su juventud hasta la muerte. Entonces, hay un tema de corporalidad y hay un tema de trabajo de voz y hay un tema de acento. Entonces yo decía, bueno, ¿cuántas pelotas quieren que malabaree? Entonces fue un trabajo muy arduo, pero el acento chileno sí tiene una complejidad importante. Y luego que te preguntaba que cómo dialoga, porque a mí sí que me ha parecido una serie que está dirigida por los chilenos Francesca Alegría y Andrés Wood, que es como uno de los, pues un director ya fantástico, más... Sí, fantástico. El director de Araña, que tiene mucha carrera, y me parece que es moderna en el sentido de que tiene una mirada hacia las mujeres que se nota que es otra de la de Billie August. En eso, no sé, la pregunta es, ¿cómo crees que dialoga con la sociedad, con la sociedad iberoamericana, ¿no? Creo que toca temas muy vigentes y que a pesar de que Isabel Allende la escribió hace varias décadas, en el exilio, en Venezuela, añorando su tierra, añorando su casa, hoy, hasta la fecha, hay millones de personas que siguen añorando su tierra, añorando su casa, en una sociedad tremendamente polarizada, y no solamente estoy hablando de América Latina, estoy hablando de prácticamente el mundo, donde nos estamos debatiendo entre izquierdas y derechas, donde sigue existiendo un machismo recalcitrante en la región, y al final esta historia también viene a crear una sanación, y la sanación viene desde la parte femenina. Porque las mujeres en esta historia representan el amor, representan la empatía, representan la suavidad, representan el respeto y también representan la fortaleza. Y mi personaje, a pesar de que es un personaje solar, representa todo lo contrario. Representa un poco la desestabilización, representan los poderes, en este caso los poderes cómo se llevan a cabo en América Latina, que son a veces un poco desequilibrados, injustos. Y a mí lo que me llamó de Esteban Trueba es cómo él percibe el amor y cómo percibimos el amor. Y él ama, pero para amar a alguien lo tiene que poseer. Sí, es que eso es tremendo. Y ahí hay un cortocircuito brutal. Entonces, ¿cómo dialoga esto con las generaciones actuales? Creo que toca temas muy vigentes. Sí, porque claro, por ejemplo, la violencia sexual hacia las mujeres, que en hace 30, 40 años estaba mucho más naturalizada, sí. La mirada de la serie es otra. Y eso me ha parecido que tenía, dices, qué interesante que se haya compuesto desde tantos ángulos la serie, ¿no? Que le da como que supera el arquetipo de la saga. Y luego, viendo, claro, digo, ¡ah! ¡Alfonso Herrera! ¡Ah! Claro, entonces me he puesto a ver tus últimas cosas. Entonces, claro, veo que has hecho una serie que se llama Las Muertas, de Luis Estrada, que es un director
mexicano que es increíble y que, o sea, que tú te estás metiendo en todos los berenjenales que ha habido y por haber, o sea, metiéndote en obras que son de un análisis, pues un poco sin misericordia, ¿no? De lo latinoamericano, de lo mexicano. Y eso me parece que ¿por qué? ¿Por qué tus elecciones, veo que tus elecciones son también complejas, ideológicas? Yo creo que tiene que ver por la columna vertebral de una historia. Y con el paso de los años, las historias que siguen avanzando a través de las generaciones, pues son los clásicos. Y los clásicos de la literatura, en este caso latinoamericana, como fue el caso de Las Muertas, como es el caso de Casa de los Espíritus. Hace algún tiempo hice una película con Camila Sosa Villada que me parece una pluma tremendamente astuta, y yo cada vez que hablo con ella le digo, eres la pluma más ácida de la Argentina. Son columnas vertebrales muy sólidas, que cuando tú tomas el material tienes herramientas muy ricas para poderlas trabajar. Entonces, pues eso, creo que tiene que ver por la solidez de estas historias. Es curioso porque muchos actores dicen no, porque era un reto interpretativo, pero en tu caso va más profundo. Es como si tú quisieras vertebrar tu carrera sobre ideas. Pues creo que igual y puede sonar un poco clichésoso, pero siempre cualquier proyecto es un reto. Pero estos proyectos, si hablamos de Las Muertas, si hablamos de Tesis sobre una domesticación, si hablamos de Casa de los Espíritus, son proyectos y son libros, novelas que tienen un material muy rico, muy, muy rico. Y al mismo tiempo tienes la posibilidad de enriquecerlo aún más. Yo, por ejemplo, con Casa de los Espíritus, bueno, tenía el material, tenía los capítulos, pero al mismo tiempo es como un rompecabezas que tú poco a poco vas armando. Pero a veces tengo la novela aquí al lado y a veces en esos huequitos voy a la novela y digo, bueno, esta me falta, tengo el A, tengo la C, B, ok, voy a la novela. Entonces yo me pulo mi piececita para que embone y para que tenga sentido conmigo. Entonces es muy rico trabajar así. Y es curiosa tu carrera porque tú que decías que querías ser piloto, de repente por una clase de teatro, ¿no?, infantil, sí, entras y tú ¿en qué actor te has convertido? ¿Qué tipo de actor eres? O sea, cuando empezaste y ahora. ¿Cómo ves que has cambiado, ¿no? Porque es muy curioso eso de mirarse a los 18 años y verte ahora. ¿Qué actor eres tú ahora? Mira, yo soy un actor comprometido con mi profesión. Soy un actor que se siente privilegiado de trabajar. Hace algún tiempo me preguntaban, oye, ¿cuál es el mejor premio de un actor? Y yo le digo, pues trabajar, seguir trabajando. En esta profesión vivimos desempleados. Terminas una película y tienes que estar buscando lo que sigue. Terminamos una serie y tienes que estar buscando lo que sigue. Terminas una temporada de teatro y tienes que estar buscando lo que sigue. Entonces me considero un actor agradecido con lo que tengo y me siento agradecido con seguir trabajando. Y más hoy, cómo están las condiciones y cómo está la situación, que se está volviendo un poco más compleja. Ya. Y cómo, claro, es que yo no he visto la parte de Dolores Fonsi. Entonces me gustaría un poco que me contaras qué te han parecido tus compañeras, que evidentemente son buenísimas, pero un poco cuáles son sus características. ¿Qué te ha parecido? Te voy a contar una anécdota de Dolores y esto creo que te va a dar como mucha luz. Había una escena en particular en la que yo estaba en cama y era una cosa como muy plástica, ¿no? Y entonces yo veía a Dolores que me estaba viendo y no encontrábamos la escena, no la encontrábamos. Y Dolores, callada, se me acerca, me susurra algo al oído y me da una directriz muy, muy acotada. Lo incorporo y automáticamente Francisca dice, ya está, lo tenemos. Esa es Dolores. Dolores es una compañera muy generosa, obviamente muy generosa también con sus compañeros y con sus compañeras. Y es una gran actriz, pero al mismo tiempo es una gran directora. Tiene un ojo quirúrgico. Entonces, y además se la pasa muy bien.
disfrutamos muchísimo. Ajá, es importante. Fantástico, es fantástica, es fantástica. Y Nicole, que claro, dices, qué complicado es en vuestro reparto en el que hay actores de todas las edades, con todo el bagaje diferente, cómo se ensambla, ¿no? Entonces, claro, es dar, recibir. Entonces, claro, yo pensaba en Nicole y digo, madre mía, soy yo su madre y me dan los 7 males, ¿sabes? Porque es como decir, te vas a meter en la boca del lobo, pero con unos dientes, cada uno de su padre y de su madre, y además... Entonces, claro, ¿qué calidad, qué hay que tener para ser tan joven y aguantar el tirón? Que es... Nicole tiene una frescura impresionante. Y además es muy empática, es muy respetuosa con todos los compañeros y constantemente todas sus aportaciones eran aportaciones muy valiosas. Y yo decía, porque es muy joven, y yo decía, pareciera que esto lo lleva haciendo 30 años, porque entiende perfectamente cómo funciona un set, entiende perfectamente cómo relacionarse con sus compañeros de trabajo, entiende perfectamente cómo funciona todo el tema de los props, de cómo dirigirse hacia las directoras, hacia el director. Es una actriz muy comprometida y muy generosa. Muy generosa. Es muy fuerte eso que dices de estamos, claro, te vemos a ti que eres como el triunfo, ¿no? O sea, y dices, bueno, yo me quedo en paro cada tanto y me quedo... Ay, ¿me puedes decir otra vez eso? No, no es cierto. Me quedo en paro y dices, bueno, claro, pero es verdad que ahí hay unos acantilados a lo largo del camino que... ¿Qué es lo que crees que tú has hecho bien en tu carrera para estar bien mentalmente? Tener paciencia. Tener mucha ¿sí? paciencia. Sí, tener paciencia. Tener mucha paciencia. Esta carrera es de mucha paciencia y de entender que la inmediatez es algo inexistente. Eso no existe. Cuando yo tomé la decisión de quiero tomar este camino, eso fue cuando yo tenía 23 años. Y te estoy hablando de que hace 3, 4 años fue cuando empecé a ver que esa paciencia empezó a cobrar, a empezar a materializarse. Yo creo que ser paciente, creo que eso es algo que he hecho bien. Ojo, no significa que no he sido impaciente en el proceso, pero creo que eso he tratado de hacerlo. ¿Y tus padres te miraban con preocupación en estos años porque claro, es una travesía del desierto? Claro, yo era la oveja negra, o sea, mi padre odontólogo, mi madre estudió biblioteconomía, absolutamente nadie se dedicaba a la actuación o a las artes. O sea, te miraban así. Todo. No entendían. Y de repente yo también me cuestionaba y yo decía, pero ¿de dónde viene esto? Y en un inicio, yo no tuve una formación actoral, yo me crié en los sets, yo me crié con una cámara de cine enfrente o con una cámara de televisión enfrente, pero yo no tuve un cuarto, un espacio, un salón de ensayos donde equivocarme. Yo creo que por eso disfruto tanto los castings, porque veía las camaritas y yo decía, ¡ay, qué padre! Está toda chiquita, vamos a jugar. ¿Verdad? Sí, claro, porque los castings para mí eran como los lugares donde yo podía hacer lo que yo quisiera y no iba a pasar nada. Entonces, yo fui aprendiendo sobre la marcha, preguntándole a grandes compañeros, como es el caso de Damián Alcázar, que es un actor a quien yo amo, quiero, respeto, y cada vez que lo digo, le digo maestro, porque para él fue mi maestro, y en muchas ocasiones, yo lo contactaba para decirle, oiga maestro, ¿me puede ayudar a desglosar esta escena? ¿Ah, sí? Me decía, claro que sí, mijo, véngase a mi casa. Entonces íbamos y desglosábamos y me daba como orientación. Y Luis Estrada también se ha convertido también como un poco un Luis padre. Estrada, que me decías que era como el Berlanga mexicano, ¿no? Y yo te decía que me ha encantado ver sus películas y ver que tiene una mirada de México agudísima, con cruda, un colmillo ácida, negro, rompiendo el suelo. Y me pregunto, pero... ¿México se está contando bien? ¿Se está contando fuera? ¿Cómo es la pulsión del cine mexicano? Yo creo que si hablamos de Luis Estrada, específicamente de su cine, es un
Es un espejo cruel, ácido e hilarante. Es peligrosamente divertido. Yo así lo digo, es peligrosamente divertido, porque ahí estamos todos reflejados. Y sí, cada 6 años hay un cambio de gobierno. Y él casi como de manera muy religiosa, cada 6 años hace una película con base a la perspectiva actual que se vive en México y cómo socialmente lo vive el país, cómo está políticamente el país, y él hace su película, él hace su interpretación, ¿no? Y es un director a quien yo admiro y se ha convertido un poco como en un padre para mí. Bueno, porque también, claro, viendo tu carrera, que tiene esa posibilidad de no solamente psicoanalizarse en Estados Unidos, sino que haber hecho una carrera más, o sea, más allá de Ozark o de El Exorcista, haber hecho o Sense8, que claro, tenemos que hablar de las Wachowski, que es una volada que siempre dices, por favor, ¿cómo? Bueno, quiero decir, el atractivo americano lo sientes, pero siempre vuelves a casa. Sí, a mí, te voy a ser muy honesto, a mí el norte nunca me quitó el sueño. Y digo el norte porque nosotros vivimos en México y a mí el norte nunca me quitó el sueño ni tenía como este sueño americano. No, a mí me gusta trabajar. A mí me gusta trabajar y si sale un proyecto interesante en Estados Unidos, voy a Estados Unidos. He tenido la posibilidad de filmar aquí en España también. Hace poco fui a Chile, fui a Argentina a hacer una película, en 2009 hice una película en Venezuela, he hecho series de televisión en Colombia. Esta es la belleza de nuestro quehacer, un poco también ser nómadas. ¿Pero a ti te gusta ser nómada? ¿Qué es lo que te gusta de este mundo nómada en el que vives? Porque yo creo que eres de las pocos intérpretes que le he oído hablar gozosamente de su condición de viajero. Es que así soy. Desde que tengo uso de razón, cuando mis padres se separan, mi padre vivía en Ciudad de México, mi madre vivía en Guadalajara, entonces yo vivía yendo y viniendo en aviones. Entonces yo creo que de ahí vino esas primeras ganas de decir, quiero ser piloto aviador. Porque lo que ocurría en el aeropuerto era un chorro de adrenalina, de voy a ver a mi padre y al mismo tiempo me voy a despedir de mi padre y ahora voy a ver a mi madre. Entonces ahí como que ya casi estamos como en una sesión de psicoanálisis. No, bueno, me recuerda, ¿cuál es la de Love Actually? Que dicen que en los aeropuertos están los besos, los abrazos, las lágrimas. Y al mismo tiempo son no lugares. Son lugares donde hay cruces de personas que probablemente nunca se van a hablar y al mismo tiempo no va a haber absolutamente nada, pero yo creo que de ahí surgió eso. Entonces, desde muy pequeño yo siempre estuve en constante movimiento. Y luego tú tienes mucha sensibilidad para los refugiados, tú eres embajador para ACNUR. Y claro, vivimos en un momento en el que los refugiados son el gran drama que siempre ha existido. Sí. ¿No? Que es el drama de los emigrantes, la emigración española, la diáspora española, después, hacia la América Latina. Lo digo porque parece como que se recuerdan poco las cosas, ¿no? Claro. O sea, estamos tan pegados al presente que me parece muy interesante esa conexión, esa mirada tuya, ese ojo que se va a los refugiados, pero mirándolos de verdad. O sea, ¿qué es lo que te conectó a ti con esa vocación de acompañar a los refugiados? Las primeras misiones que hicimos con ACNUR Américas fue a El Salvador y fue a Honduras. Y ahí fue como empezar a entender la vulnerabilidad tan brutal en la que viven muchos niños y muchas personas de la tercera edad. Y conforme fui avanzando, me di cuenta que habían caravanas de niños de la edad de mis hijos que iban solos. Entonces yo les preguntaba a las personas de Naciones Unidas y yo les decía, pero estos niños, ¿con quién vienen? Me dicen, van solos. Le dije, ¿pero cómo ellos van en caravana? Me dicen, bueno, lo que pasa es que ellos ven gente y van caminando para no sentirse solos. Y como esa historia, te puedo contar muchas más. Te puedo contar la historia de una señora de 83 años que conocí en Ucrania, que conocimos en Ucrania, que le bombardearon la casa, lo perdió todo, perdió a toda su familia
Y platicando con ella, yo le decía, oiga, ¿y qué le da esperanza en la vida? Me decía, pues me da esperanza reconstruir mi vida a mis 83 u 85 años, no me acuerdo si era 83 o 85, y con una entereza la señora diciendo, yo voy a reconstruir mi vida. ¿Cómo? No sé, pero lo voy a hacer. Y hace poco, con Fundación Barça y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, también hicimos un viaje a Uganda y pasa exactamente el mismo proceso. Niños muy pequeños, niños de la edad de mis hijos. Yo tengo un hijo que tiene 5 años y tengo un hijo que tiene 9, pero había niños de 3, de 4 años, solos, completamente solos, de República Democrática del Congo, que estaban intentando llegar al asentamiento de Nakivale para ver qué va a pasar, para poder tener un futuro un poquito más esperanzador. Y la situación es que ahora, hoy en día, han habido recortes brutales a todo, por la coyuntura que se vive y por las decisiones que se han tomado en el norte, en mi norte. Entonces han habido recortes brutales. Y cuando llegamos al asentamiento de Nakivale, yo les preguntaba a los doctores, ¿y cómo están? Me dicen, este arroz, nosotros fuimos en mayo, este arroz es para septiembre. Y le dije, ¿pero por qué lo estás? Porque ya no hay comida. Entonces, es una situación y es algo que estamos comprometidos. Y no solamente te voy a decir que yo estoy comprometido. El equipo de trabajo, nuestro equipo de trabajo, el equipo de trabajo con el que colaboramos, todos estamos comprometidos. Porque viajo yo, pero al mismo tiempo viaja Ikunakuri y al mismo tiempo viajamos todos. Entonces nosotros hacemos a un lado el trabajo y vamos a Eso me parece hacer curioso eso. porque es como que vivimos en el mundo, el mundo absurdo de lo digital, que es un no lugar también, y sin embargo tú estás hablando todo el rato de cosas que pasan en la realidad analógica. Sí. Claro, es como claro, ahí hay algo tan raro que está pasando, que estamos viendo todo el rato horrores la que media la pantalla. Tú que tienes hijos pequeños, ¿cómo ves el mundo? ¿Tú eres optimista? ¿Cómo ves? No, yo creo que yo me he vuelto un poco más pesimista, Sí. desafortunadamente. Pero creo que lo que uno tiene que hacer es hacer lo mejor que uno puede en su círculo. Tratar de hacerlo lo mejor posible. Y eso, de alguna manera, podrá crear un impacto un poquito más allá. Y tratar de ser congruente. Si uno habla, si uno piensa y si uno dice lo que piensa, o sea, si uno es congruente, pues bueno, creo que las cosas no tendrían por qué salir mal. Ojalá. Pero pero ojo, no todos somos. No somos, sí, no todo, y además todos no estamos en el mismo lugar, que hay gente Exacto. que está en unos lugares, en esos filas de seres humanos. Y luego hay cosas que que es que a los actores y a las estrellas, a los intérpretes hoy en día os ponemos un micrófono como si fuerais todos el embajador ante la ONU, que también yo entiendo que Pero eso yo no lo soy, una presión, ¿no? Entonces, claro, yo digo, bueno, que estáis con la luz pública, tenéis un chorro de luz muy fuerte con mucha petición de declaraciones. Entonces, no sé cómo llevas tú esa sensación de tener que estar manifestándote ante muchas cosas. No, porque yo creo que tengo bastante claro cuál es mi rol. Y mi rol es dar visibilidad. Los verdaderos héroes son los que están en campo. Las personas que están brindando apoyo día con día a todos los niños, a todas las personas que llegan a esos asentamientos. Esos son los verdaderos héroes. Los que dejan a sus familias para dar asistencia. Y esas personas son las que tienen mi total admiración. Y luego hay una cosa, nos acercamos es que también he leído que tú eres súper futbolero. Muy. Y me hace gracia porque yo no entiendo nada del fútbol, entonces, pero siempre dices, qué ruido, qué cantidad, qué gente, cómo están gritando y tal. Pero había una película de Ken Loach que se llamaba Looking for Eric, que entonces decía Paul Laverty, que era el guionista, que el fútbol daba mucho amor, que era un espacio, aunque los que no lo entendemos parece como que esa gente están todos locos. Y además me pareció una cosa muy bonita porque yo digo, bueno, es la primera vez que alguien me explica el fútbol desde lo sentimental. Fíjate, estaba leyendo hace poco una cita de un escritor y decía, el fútbol, independientemente de que seas ateo,
es una posibilidad de poder aplicar la religión, independientemente de si eres ateo. A mí me encanta el fútbol, me fascina el fútbol. Esta cosa tribal de los colores. Mi padre me inculcó los colores de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, los Pumas. Él estudió odontología en la UNAM y pues yo soy Puma a morir. ¿El Puma son como un Real Madrid? ¿Es un equipo grandísimo? No es como un Real Madrid. Digamos que podría ser como un Valencia, como un ¿Y tú? Y entonces ahora que va a haber este mundial tan raro en las Américas, en Canadá, Estados Unidos y México, ¿dónde vas a estar tú? ¿Cómo vives? Es que a mí me fascina, me parece como que dices, pero ¿cómo que un mundial en 3 países? ¿Pero qué esto qué es? ¿Pero esto cómo te pillas sentimentalmente este mundial? Mira, no he vendido mis riñones para las entradas del mundial porque están carísimas. Y las entradas más caras son las de Ciudad de México, lo cual me parece interesantísimo. Pero lo voy a ver, yo creo que, bueno, sí conseguí, afortunadamente y a muy buen precio, conseguí unas entradas para el tercer partido del Estadio Azteca, y 16avos de final para el Estadio Azteca. Y no más. Y espero llevar a mis hijos. Eso a mí me genera mucha ilusión. Llevar a mis hijos a un mundial. Que lo vivan, que vayan al estadio. O sea, llegar, el ir, cuando voy por eso lo digo, estos niños, qué frío van a pasar aquí. Yo les miro siempre y digo, estos padres que hacen llevando estos niños. Te voy a contar una anécdota. Estaba yo en Ciudad de México, fue post la final que le ganó España a Holanda en Sudáfrica. Entonces, pues yo estaba con un amigo al día siguiente, estábamos en una taquería, ya eran como las 11 de la mañana. Entonces yo lo volteé a ver y le digo, cabrón, imagínate despertarte en la mañana y decir, mi país es campeón del mundo. No mames, yo sería el güey más feliz del mundo. Y en eso, un español al lado, echándose sus tacos, decía, es increíble. O sea que, bueno, sí. O sea, es algo que yo no sé si México vivirá, pero hijo, es que el fútbol levanta unas pasiones ¿Y increíbles. México tiene posibilidades? ¿Tiene buen equipo? Perdóname, que no tengo ni idea. ¡Cero! ¡Qué pena! ¡Cero! No, ahorita no estamos muy bien. ¿Y con quién hay que ir entonces? Yo te voy a ser muy honesto, y no es por hacerles la barba, pero yo creo que España tiene muy buenas posibilidades de ser campeón del mundo. ¿Y quiénes serían los rivales? Porque como puedes comprender, esto vale oro. Yo creo que España, Francia, Argentina puede ser, y en una de esas Portugal. Pero yo creo que España va a ser campeón del mundo. Es que en Portugal me quedé yo en Cristiano Ronaldo, o sea que no sé si... Eso sería lo mejor que le podría pasar a la FIFA, porque claro, si gana Cristiano Ronaldo, imagínate, ya Cristiano ya tiene su copa, Messi ya tiene su copa, y bueno, el negocio redondo, ¿no? Claro, esas visiones le faltan. Decía Almodóvar que ahora las estrellas ya no eran las estrellas que eran los deportistas, pero yo creo que no. Yo creo que todavía el cine y el audiovisual ahora mueve mucha emoción. O sea, tú has sentido esa sensación de decir, ¿en qué berenjenal me he metido? ¿Que me miran como si fuera Messi? No. ¿No? No, para nada. Yo llevo mi vida de manera muy tranquila, y creo que también tiene desde mi perspectiva, creo que tiene mucho que ver en qué es lo que tú tienes en la cabeza, cuáles son tus ambiciones, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú aspiras, y eso de alguna manera se proyecta. Entonces yo hago mi vida sin ningún problema, y hay veces que la gente se acerca y charlamos un poco, y a veces compartimos y ya está. Pero en mi experiencia ha sido muy, muy, muy distinta. Bueno, pues Yo creo que también tiene que ver porque estoy más viejo, ¿no? Entonces ya no soy el jovencillo. Bueno, pero tú ahora tienes varias, es igual que has hecho el personaje de Esteban Trueba recorriendo toda una vida, ¿no? Sí. Tú tienes una carrera por delante
que no sé cómo te imaginas con 60. Esperemos. Sí. Esperemos. Bueno, pues sí, evidentemente tienes que estar ahí dándole al pie del cañón. Vamos a terminar con la pregunta de Kaiku Café Latte. ¿Con quién te tomarías tú un café de la historia del cine? Yo creo que a mí me gusta mucho la época del cine de oro mexicano. Entonces, te podría decir Pedro Infante o Jorge Negrete o Mario Moreno Cantinflas, pero yo te voy a decir, yo creo que Mario Moreno Cantinflas, y te voy a decir por qué. Hace poco vi una foto de Cantinflas con Edith Piaf saliendo de un restaurante en París. Entonces, ni en mis sueños más guajiros, yo me hubiera imaginado a Mario Moreno Cantinflas con Edith Piaf. Y al mismo tiempo, Mario Moreno fue un actor que tuvo una importancia muy, muy grande en México. Hizo más de 30 películas, se convirtió en un referente de lo que son las películas cómicas en México, pero al mismo tiempo tuvo unos inicios, en México le llamamos el teatro de carpa, que son estos teatros donde tienes que tener mucha interacción con el público. Y quisiera sentarme y que me contara sus anécdotas. Cuando filmó La Vuelta al Mundo en 80 días, cuando ganó el Globo de Oro, él tuvo una importancia y una relevancia muy, muy fuerte en nuestro país. ¿Qué hacía con Edith Piaf? No lo sé. Justo eso es lo que yo le preguntaría. ¿Qué chingados estabas haciendo con Edith Piaf en Francia? Justo eso. Claro, qué barbaridad. Bueno, pues... Y así como Edith Piaf, yo creo que pudo haber habido muchas más historias. Bueno, no, desde luego. Yo me he pasado toda la infancia viendo a Cantinflas. Bueno, Alfonso, muchísimas gracias por venir a la Script, por esa energía desbordante tuya, que eres... muy latina, ¿no? No, pero que, hombre, tiene mérito porque viene de un jet lag de 12 horas. No, gracias a ti. Y te agradecemos muchísimo. Tenéis que ver La Casa de los Espíritus en Prime Video. Y bueno, pues con muchas ganas de seguir tu carrera y ver para dónde vas, ¿no? Porque realmente tienes ese olfato, un olfato de puma, o sea que... Eso, gracias. Muchísimas gracias. Qué gran piropo. Y suerte con el fútbol, que sea lo que Dios quiera, porque yo no tengo, no sé por dónde. Oye, te agradezco mucho la charla, la disfruté enormemente, me la pasé increíble. Oye, gracias. Y te lo agradezco y espero que sea la primera de muchas. Ah, pues claro, no, evidentemente. Yo ahora ya me lanzo a México, además, me voy a Guadalajara. Nos vemos en Guadalajara. Oye, que eso me hace una ilusión. Tú llegas el 19, ¿verdad? Yo llego el 19. Yo me voy el 19, pero no te preocupes, te vamos a dejar bien encarrilada y bien cuidada, con las botellas de tequilas bien puestas. No, hombre, bueno, no. Me parto. Muchísimas gracias. Gracias Hasta a ti. luego. Bueno, seguimos en la Script. Culpable. Culpable. También culpable. Uy, Uya nos ofrece 1 millón de euros por comprarnos el voto. No voy a coger ese dinero. Es que si yo hago esto, no sé cómo podría mirar a mis hijos a la cara. A ver, es 1 millón, no una patada a los huevos. ¿Pero cárcel de qué? Con la edad que yo tengo. Aquí hay un complot de la hostia. ¿Que van a ir a por nosotros o qué? ¿Alguna vez viste un grupo de desgraciados tan grande? Porque yo sé perfectamente que esto no está bien. Y tenemos por aquí a Macarena García. ¿Qué tal, Macarena? Muy bien, ¿tú? Bueno, siempre hablamos en el entreacto entre un invitado y la siguiente, pero lo de hoy ha sido terrible. Ha sido terrible. Tengo que deciros que ya no tenemos nada que hablar ahora. No tenemos nada que hablar. Hemos hecho la entrevista. Todo. Hemos hablado todo. Hemos hablado lo posible. todo. Entonces vamos a... Nos pegamos un tiro. Entonces, entre los salseos, yo, es verdad, estaba preparando la entrevista y Macarena García, y me sale Ambrosi, Macarena García, y yo digo, pero Macarena, ¿por qué os dividisteis tan mal los apellidos y no te has arrepentido? No, pero algún día sí que lo he pensado. Algún día digo, pero yo no estuve fina en esta decisión. No estuve, no vi más allá. No, en realidad fue sencillo. Yo empecé a currar como actriz y mi apellido, en realidad, nuestro apellido es García de la Camacha, el primero, y el segundo Gutiérrez Ambrosi. Son 2 compuestos. Y entonces yo
al principio yo no sabía ni siquiera si quería ser actriz, entonces yo no me paraba a pensar en un apellido artístico. Yo decía, pues García de la Camacha era al principio, pero nunca lo ponían entero. Entonces dije, pues dejarlo en García, y ahí me quedé. Y mi hermano, en cambio, pues él ya sabía lo que se podía venir y dijo, yo, Javier Ambrosi. ¿Y ahora no habláis de esto? La verdad es que no. Pues no, está todo como muy naturalizado. Que habría que hacer a mitad del partido una redistribución. Ya, porque encima con mi nombre hay otra Macarena García, que es una actriz mexicana, está Macarena Gómez, o sea, hay como jaleo. Ya, lo que pasa es que cambiarse de nombre a mitad del partido es como que no. No. Bueno, eres nuestra Macarena. No lo voy a hacer. Eres nuestra Macarena y, bueno, es que Macarena, tienes un mayo, hija mía, un mayo muy movido. Entonces, este programa se va a emitir el 30 de abril, que es 2 días después que haya terminado el Festival de Cannes Series, al que va la serie de Victoria Martín, Se tiene que morir mucha gente. Uh-huh. Qué nervios, ¿qué habrá pasado? ¿Qué habrá pasado? ¿Qué tal habrá ido? Porque en Cannes Series ha ido muy bien para las series españolas. Sí. Yo justo antes te comentaba, lo repetimos. ¿Repetimos la entrevista? Que estuve de jurado hace 2 años, que fue cuando ganó Mejor Interpretación Aina Clotet, y que me hizo mucha ilusión. Que ahora además va a Cannes Cine, que es una noticia maravillosa. Y entonces me hace mucha ilusión volver y volver con esta serie que la verdad que creo que es maravillosa, divertidísima, profunda, punky, o sea, que estamos deseando enseñarla y compartirla e irnos el grupo que hemos hecho, que somos un grupo que nos queremos mucho. Que es Victoria Martín, creadora, guionista, y ha dirigido algún capítulo. Sí, ha dirigido la mitad, no me acuerdo cuántos, pero bueno, ha dirigido algunos. Otros ha dirigido Sandra Romero. Sandra Romero, que es maravillosa. Maravillosa totalmente, la directora andaluza. Sí, y luego Nacho Pardo con Victoria. Sí. Y luego el elenco, pues somos Laura Weismar, Ana Castillo, está Alba Galocha, hay mucha gente increíble. Y tú, o sea, está embargada, yo no voy a decir nada, pero tú interpretas a una pijaza. Uh-huh. O sea, es una serie complicada porque podía estrellarse y tú haces una pija embarazada en crisis y que me ha parecido un personaje totalmente nuevo, extremo, controlado. ¿Cuál ha sido como el reto de este personaje? O sea, ¿en qué has dicho? Me voy por el barranco, Macarena. Me voy. Supongo que para mí atreverme a entregarme a ese delirio, porque el personaje es delirante, está bastante desquiciada. Claro. Y atreverme y hacerlo sin miedo creo que para mí ha sido un reto bastante importante. Para mí como actriz, como decir, ya está, a la mierda, vamos con todo. ¿Con todo? Sí, y creo que me sentía bastante arropada, sentía que yo creo que esto da mucha seguridad, sentir que tienes gente alrededor en la que confías, que te sostiene, estas directoras que son maravillosas y a mi amiga Ana. Claro, ¿cómo es tener a Ana Castillo ahí enfrente? Vosotras que empezasteis juntas, pero que ahora estáis tan maduras, ¿cómo ha cambiado Ana en esa sensación de tenerla enfrente? O sea, ¿cómo la encuentras? Es que claro, Ana y yo somos amigas del alma, hablamos todos los días desde hace millones, desde que nos conocimos en la llamada, somos de verdad muy, muy amigas. Entonces, somos como hermanas, nos conocemos muchísimo y había algo de esto que era muy interesante para la serie porque estos personajes, sus circunstancias vitales han cambiado mucho, pero son amigas del colegio, de la infancia. Y tienen todo este bagaje y toda esta cosa de conocerse como familia. Entonces todo esto estaba ahí. Y había algo que ya estaba dado, que no había que trabajar, que había mucha confianza, mucha seguridad, como mucho ya conquistado. ¿Y qué hay en la serie? ¿Qué idea de fondo te interesa de la serie? ¿Qué idea? Porque esto también nace también del libro de Victoria, uh-huh. Que es como como la almendra de la serie de que te haya, que dices, esto habla de esto y aporta esto. Uh-huh.
A ver, pues es una pregunta buena, no lo sé. O sea, ¿qué territorios pisáis en esta sí, serie? O sea, creo que es una serie de 3 amigas que no saben quiénes son, que están buscando su identidad y que están perdidas, pero creo que tiene una manera de contar nueva, un humor bastante en el límite, es una serie bastante atrevida, para mí muy divertida y que además aprovecha para explorar muchos temas, tipo pues la maternidad, cómo te enfrentas a ella, si es deseada o no, la salud mental, las relaciones entre amigas, pero en un lugar bastante profundo, las relaciones materno-filiales. O sea, aprovecha para hablar de muchos temas que nos atraviesan a todos y lo hace desde el humor, pero a la vez con mucha profundidad. Sí. Sí, o sea, creo que tiene como un equilibrio que para mí es muy, muy interesante, creo que es muy inteligente. Sí, porque se asoma, ¿no? A este... claro, tú eres millennial. Sí, creo que sí. Nunca lo sé del todo, pero creo que sí. No, si yo ya tengo un lío de... Sí. Se asoma al... Claro, pone el pie en la madurez, en lo irreversible de la vida, en lo de ya soy esta. Y eso... es como que quema. Yo tengo la sensación de que es una serie a la que le quema el suelo. Total, ¿sabes? total. Es una sensación que además en el tono me ha parecido, no sé, o sea, estás contenta con tu personaje. No lo sé, yo sí estoy contenta, la verdad. Estoy contenta con los personajes de todas, es que creo que están muy bien escritos y que son muy divertidos. Y cuando Macarena García está rodando, por ejemplo, esta serie, Se tiene que morir mucha gente, tú en un día cualquiera, cuando llegas a casa de miércoles a jueves, ¿qué te pasa por la cabeza? O sea, ¿cómo duermes bien? ¿Llegas a casa, te lo quitas de la cabeza? ¿Te ves, no sé, 4 series o te pones a estudiar? ¿Cómo es un día de diario en pleno rodaje? Con esta serie, ¿no? Con esta serie en concreto. ¿Cómo era? ¿Cuál era tu estado mental? Pues siempre aprovecho para estudiar lo del día siguiente, repasar, porque yo soy bastante exigente y bastante trabajadora, creo. Y entonces pues siempre realmente no me pongo a estudiar el día anterior, pero sí que me pongo como a seguir repasando, a seguir como, recordando qué es lo que quiero contar, por los lugares que quiero pasar y demás. ¿Sabes? Entonces, como un poco ¿necesitas soledad? En algún momento sí, pero luego también, pues yo qué sé, en este momento pues tenía pareja, pues aprovechaba y estaba en pareja tan a gusto y intentar desconectar. Y depende, yo qué sé, si tenía una escena que ha sido muy excitante y pues me cuesta luego bajar más o me quedo más pillada recordando, según si hay días más relajados, pues consigo desconectar rápido. ¿Y eres de las que estás sufriendo porque dices esto no ha salido bien? O sea, porque también es que Malena Alterio contaba, dice, mira, el teatro tiene una cosa maravillosa, es que piensas, si no ha salido bien, mañana lo haré. Ya. Pero el cine y las series ahí se quedó. O sea, es la guillotina. Entonces, ¿cómo eres tú cuando dices en un día que como que se te ha torcido el tobillo? Ya. Pues mira, sí que lo sufro, pero creo que menos, la verdad. Sí, antes lo sufría muchísimo. Sí. Hace poco recordaba, porque hace poco dieron un premio a Pablo Berger, el director de Blancanieves, y me pidió que la acompañara y me hizo mucha ilusión. Y entonces hablábamos de un día que rodamos una escena, que la rodamos en la escena en la que aparece mi personaje por primera vez. Para mí era una escena muy importante, se iba a la luz, fue todo en un segundo y yo sentí que lo hice mal. Y yo lloré ese día. Yo recuerdo que estaba en el taxi de vuelta a casa con Daniel Jiménez Cacho, que me decía, tranquila, no pasa nada. Yo en casa llorando, todavía vivía con mi hermano y mi madre. Y ellos calmándome, o sea, realmente eran dramas. Esto ya no me pasa. O sea, ahora ya dices, esto ha quedado atrás. Intento, sí. Pero bueno, o sea, a veces no es fácil y a veces, claro, dices, pues da rabia, pero intento pasar página más rápido. Jo, qué complicado eso, ¿eh? Y cuando ahora te ves en las películas del principio o las series, ¿cómo te ves? ¿O te ves? No me veo mucho, la verdad. No me veo. Pero si me veo, supongo que como pues viendo mucho el cambio, como me da ternura, no sé. Digo, es que ha pasado mucho tiempo sin darte cuenta. Claro, fíjate, ¿cuánto ha pasado de Blancanieves? Pues es que yo creo que han pasado tipo 15 años o 14, algo así. Es que así ya a lo tonto ha pasado. Bueno, sí, me acuerdo. Además, tiempo. Me acuerdo que en esos Goya había un mal rollo político
qué? No recuerdo. Sí me acuerdo que los compañeros de La Razón tuvieron, hubo como un poco de beef con la parte política de, cosas, no te enteraste claro, mejor. Yo creo que estaba ahí hubo de primeriza. Hubo mal rollo Sí, por esas cosas que el cine español a veces de repente hay una parte que se dedica a machacarlo, en fin, sí, hubo mal rollo, pero bueno, luego fue súper inesperada. Además, claro, me acuerdo de Blancanieves, que había sido justo detrás de The Artist, que pobre Pablo Berger, que tuvo que estar dando explicaciones, y luego fue una película totalmente maravillosa diferente, sí. Y ahí quedó. Pero es verdad que fue un bajón. Claro, esas cosas son tremendas. Bueno, entonces, se tiene que morir mucha gente, está en manos de la fortuna. Cuando veáis este programa ya sabremos qué ha pasado. Es verdad. ¿Y se pasa mal siendo jurado? No, yo no lo pasé mal. No, es una experiencia muy interesante. Es como, aparte en un festival como este, que hay series de todo el mundo y demás, es como una experiencia en la que aprendes mucho. ¿No? Como que vas viendo como cine de diferentes países, diferentes culturas, series muy diferentes, tienes conversaciones muy interesantes, porque al final los miembros del jurado son pues personas cada una con sus criterios y para cada uno es pues lo percibe de una manera, otra tiene pues un criterio, otro, y es bastante interesante, aprendí mucho. Y tú, como actriz de comedia, ¿en qué te diferencias la Macarena de comedia a la Macarena del drama? No lo vivo así, no lo sé diferenciar. No. O sea, yo en Se tiene que morir mucha gente no pretendía hacer comedia. ¿Sabes? No, es que además me parece que es muy difícil. Vale. Hay gente que sabe hacerlo muy bien. Yo creo que no esta pretendías, serie es muy... lo estabas haciendo. Pero esta serie es muy de circunstancias muy extremas y muy divertidas, yo creo. Pero yo intento siempre pues entender a este personaje y contar sus circunstancias. Y yo qué sé, igual sin darme cuenta pues me voy pegando un poco al tono o a lo que se pide, pero no lo pienso, no soy capaz de formularlo, ¿sabes? Bueno, y en este mismo mes de mayo que viene, el 15 de mayo estrenas Un hijo, de Nacho Lacasa, en el que haces de psicóloga infantil en un colegio con un niño que tiene un problemón tremendo y un padre que es Hugo Silva, en un papel también bastante extraño para Hugo Silva, como muy... es un drama. Entonces, en este mes es como vais a poder ver a Macarena en dos polos opuestos de tu vertiente como actriz. Pero totalmente, es que son muy diferentes. Son tremendamente diferentes. Sí. ¿Cómo lo has vivido el personaje de Un hijo? Pues... con mucho placer, porque hace poco contaba como que a mí es realmente... Yo antes de ser actriz quería haber sido psicóloga infantil, entonces hay algo de todo esto que a mí me emociona y que me habla directamente, o sea, que no me es ajena. Este personaje que por supuesto, o sea, ella le va la vida en ello y ella ha dedicado su vida a esto, pero que entiendo esta sensibilidad y cómo ella le da un valor tan importante a la infancia y a su protección, ¿no? Y bueno, es que los psicólogos infantiles o la gente que le gustan los niños, no es que les gusten a los niños, es que a los niños les gustan a ellos. O sea, que para poder confiar, o sea, que el niño... O sea, ¿cómo es esa relación con un niño trabajando a ese nivel tan dramático? Claro. Sí, pues era un poco, en realidad... O sea, no lo había pensado, pero ahora que lo dices creo que era un poco a la par mi trabajo como actriz como el que habría sido de la psicóloga, ¿no? Como ir encontrando las estrategias para que ese niño se sienta cómodo y para que funcione, ¿no? Yo justo hablé con un par de orientadoras que me contaron mucho la manera de trabajar y claro... no es una cosa que se haga, bueno, pues entra un niño, o sea, hay pues estrategias, herramientas, hay que encontrar una manera de que este niño en concreto se sintiera cómodo, digo el personaje, y empiece a atreverse a hablar. Es un niño que está lleno de secretos y atreverse a contar, a expresarse, y para eso tiene que sentir que es un lugar seguro, y eso se hace pues a través del juego, de lo lúdico. Pero también el niño, el actor. Del respeto, y también, claro, pues el niño pues también, pues efectivamente, como encontrar esta manera de que para él sea también un lugar de disfrute.
Pues a mí, un hijo, lo que me ha parecido con la relación con la educadora, con la orientadora, es que le dice verdades al niño. Ujú. Y eso, claro, hay una especie de arquetipo de pensar que los psicólogos infantiles juegan, pero yo tenía la sensación de que tu personaje le dice verdades. Y eso me ha resultado tremendo. Cómo no hay es directamente, te voy a decir, o sea, Ya. le planteas la verdad de una manera un poco juguetona, pero se la planteas. Claro. Y eso me ha parecido increíble. Ya, yo creo que es bonito. Sí, es que los niños se enteran de todo. Y ella ve a un niño que está muy confundido y que no está bien acompañado. O sea, claramente no hay comunicación en su hogar. Y está solito. Y creo que, supongo que el personaje pues entiende que necesita escuchar de una manera cálida y sensible, pues ir diciendo, como que vaya entendiendo la realidad. No sé. Y Hugo Silva, ¿cómo le has visto? A mí me ha parecido que es un personaje muy interesante, muy seco, que no le pega así como en su portfolio, ¿no? Que dicen los habituales no está para nada. ¿Cómo le encontraste como actor? Maravilloso, es que a mí me parece un actor muy bueno. Sí, Hugo. muy versátil, ¿no? Sí, yo además ya había trabajado con él en el Ministerio del Tiempo, que también estaba increíble. Y me gusta mucho y le tengo mucho cariño, la verdad, y trabajamos muy, muy a gusto. Es verdad que él y yo tenemos pocas escenas, pero las disfrutamos mucho. Son 2 escenas bastante potentes y creo que él está súper bien. Creo que era un personaje muy complejo y está muy, muy bien pillado. ¿Y en qué momento, cómo te encuentras en este momento de la profesión? O sea, ¿te encuentras esponjada? O sea, te encuentro esponjada. ¿Esponjada? ¿Qué es o sea, eso exactamente? Eso, como estás bien. O sea, te encuentras como bien. O sea, tengo la sensación de que estás bien con tu propia carrera. O sea, bueno, ¿estás de acuerdo? Estoy de acuerdo, no me queda otra, ¿no? Es que como ya no estoy de acuerdo, es que hay un punto que dices, sí, estoy bien. O sea, claro, como ya no estoy de acuerdo, es que ha habido momentos en los que pensabas, bueno, ¿y si me salgo de la carrera, de esta carretera? Sí. De hecho, la última vez que yo vine aquí contigo, yo estaba, la única vez realmente, estaba bastante en crisis. Y creo que con esto, en cuanto a la carrera, sí que estoy llevándolo mejor. He ido encontrando la manera de los momentos en los que no trabajo, encontrar un equilibrio, unas rutinas, una manera de estar feliz con mi vida, que creo que es vital. Es muy complicado lo vuestro, porque es tacatá. Sí. Claro, eso, porque yo tengo, bueno, igual que tu hermano, que me hace muchísima gracia Ambrosi cuando dice, soy impúdico, y yo a veces digo, madre, yo, como tímida, simpática que soy, digo, madre mía. Tú no me pareces nada impúdica. O sea, tengo yo lo contrario. Claro. Yo no soy nada impúdica, ¿no? O sea, tengo la sensación de que hacerte una entrevista es hacerte una faena. ¿Cómo te estás relacionando con la parte esta de la promoción, de contarte a ti misma? Ya, bueno, es que das en un lugar que estoy intentando yo como encontrar respuestas. Claro. Es verdad que para mí ha sido algo que me ha hecho sufrir bastante por esta parte, porque yo en el fondo tengo algo, a veces no, pero en algún lugar tengo algo un poco más introspectivo, tengo algunos miedos, y sí que hay algo de exponerme y de el valor que yo le he dado a eso que sí que a veces me ha hecho sufrir, la verdad. Pero estoy como en el curro absoluto de también colocarlo en el lugar que es y de intentar ser lo más yo posible. Claro. No, es que es un poco como que los actores y las actrices tenéis que haceros una Biblia de vosotros mismos, ¿no? De la Biblia de lo que quiero contar de mi propia vida, ¿no? Que, por ejemplo, Paco Plaza decía que él muchas veces inventa cosas en las entrevistas porque ya no puede más. ¿Así es? Sí. Ya. Pero es como, o sea, hay que escribirse un personaje. No. A ver, a mí me encantaría ir hacia lo contrario, ir hacia atreverme a ser yo misma, porque en el fondo tampoco hay nada malo en nada de lo que sea uno. Entonces, a veces pienso, ¿qué pasa, sabes? Pero bueno, sí que al final hay parcelas que dices, bueno, son más mías y me gusta conservarlas. Claro. Y
y entonces yo no me hago ningún tipo de esquema, simplemente intentar hacer caso a mi sentido común, ¿sabes? Hay cosas que de manera natural pues eso lo cuento a mi gente y hay cosas que en otro espacio y demás. Pero bueno, sí que es verdad que estoy más tranquila con ello y pretendo estarlo más. Muy bien. Claro, no, es que yo sí que creo que hay una parte que uno construye para afuera y otra que no. Claro, sí, o sea, sí. Es que, sí, que es eso, que esto es así. y luego que quizá también vosotros, me refiero a Javier y a ti, habéis llegado a esta profesión en un momento, habéis nacido a la profesión casi con las redes, habéis nacido con Instagram, y entonces eso tiene una complicación extra, ¿no? El decir, quiero decir que a lo mejor a otra, bueno, alguien de mi edad evidentemente no tiene ningún problema en decir, bueno, habrá gente que, pero claro, vosotros el negociar con eso también supongo que es un esfuerzo que como generación habéis estado ahí. Bueno, hablemos del teatro porque yo te vi en Nuestros Actos Ocultos con Carmen Machi y ya no te he vuelto a ver. Pues luego hice otra obra, que era Juana de Arco, de Marta Pazos. Ah, no la he visto. Pues ahí estuve en El Matadero también, justo unos meses después. ¿Y? Sí. Y bueno, y de momento no he vuelto a hacer nada de teatro, la verdad. Pero ¿qué es lo que te gusta del teatro? ¿Qué es lo que tiene el teatro que eso? Es que me gustó mucho eso que decía Malena. Dice, es que mira, el teatro no te sale, no estás muy fino un día, pero al día siguiente. ¿Cómo llevas tú lo de la...? Tienes como otra oportunidad constantemente, ¿no? O sea, por un lado tienes esto, que es interesante, pero por otro lado también... para mí para mí yo exigente era bastante complicado estar todos los días ahí defendiendo algo delante del público en directo. O sea, me parece... No sé cómo expresarlo. O sea, me resulta un compromiso que a mí me... O sea, bueno, que no es fácil. Para mí no es fácil del todo, la verdad. Claro, no. Yo, fíjate, creo que me siento más cómoda en cine o en televisión. ¿Ah, sí? Sí, creo que sí. O sea, la cámara aquí te tranquiliza más, que es una cosa que yo... Sí, supongo que yo he empezado más haciendo eso, entonces estoy más acostumbrada y sentir que al menos hay tomas para repetir una misma escena y que tengo un tiempito y que creo que a mí me da un poco de calma. Y hay gente del teatro que dice que lo que les gusta es que la escena es suya. O sea, que yo en ese momento yo puedo hacer lo que yo quiera. O sea, te pertenece. ¿Tú tienes la sensación de que eso te pertenece? No lo sé, no lo he vivido así. Eso lo decía Max von Sydow, decía, en las películas te cortan, te editan, te tal, te bueno, cual. es verdad. Pero en el teatro soy yo. No sé yo si que él trabajaba con Bergman y entonces diría, Ingmar, vete a la porra. Entonces, claro, no sé, o lo de la repetición. Ya. O sea, no sé yo cómo llevar la repetición, cómo no cansarse. Tú no te cansas de la repetición, eso no te... Es que las cosas que he hecho de teatro no han sido tan largas, supongo que sí que me acabaría pasando, ¿eh? O sea, yo estas personas que están años haciendo una misma obra de teatro, a mí me costaría. Pero al final en Nuestros Actos Ocultos o en Juana de Arco estuve un mes y algo, entonces no llegué a cansarme para nada. O sea, es maravilloso, hay algo de la magia de estar allí, de la excitación, de la unión que se establece entre el público y los que estamos detrás, de ese presente absoluto que solo se genera en ese momento, como que todo el mundo respira como a la misma velocidad, el mismo aire, es como si los cerebros se sincronizaran, ¿no? De alguna manera. Entonces todo esto es increíble, pero a mí me genera también mucho respeto. O sea, a mí yo no he encontrado tampoco como este es mi lugar, ¿sabes? Ojalá. Bueno. O sea, me gusta muchísimo hacer teatro, pero sí que... Bueno, te has atrevido, mucha gente no se atreve, sí. Y te has atrevido con gente muy potente. Sí. O sea, que eso y han sido experiencias muy bonitas y la verdad. Y he hecho muy buenos amigos en estas dos obras, la verdad. No te vi en Juana de Arco porque veo lo que buenamente puedo. Y antes decía, es que además sacar entradas en esta ciudad es imposible. O sea, cuando te dicen ya, dices, pues... Pero me alegra mucho. Ya no hay... Tal. ¿Qué pasa esto? Bueno, me imagino que tú has visto La Bola Negra, que es la película que bacán de Javier Ambrosi y Calvo. ¿Cómo ves a Javier Ambrosi de nervioso? Ante que de las tres películas españolas que van este año a Cannes, la de Sorogoyen, Amenábar y de los Javis. ¿Cómo está tu hermano de nervioso? Feliz. Está feliz. Están los dos. O sea, es que imagínate, es que es un sueño.
hecho Pero no da realidad. miedo, Y además o sea. es algo complejísimo que pase, ¿no? Y segunda película después de La llamada, y están en sección oficial con pues, los directores que han admirado toda su vida, y luego con Sorogoyen y con Pedro, que es como... Es verdad, están con Pedro, sí, claro, sí, no me he ¿sabes? dado cuenta. Claro, o sea, es muy emocionante, mucho. Y han trabajado muchísimo y la peli es espectacular, la verdad. La verdad es que vosotros habéis tenido una carrera que no sé si os la esperabais, ¿no? No nos la esperábamos, yo creo. Se ha ido dando de manera no sé cómo, pero no cuentas con ello y de hecho nunca llegas a contar con ello. Yo creo que hay algo de esto, igual más como actriz, ¿no? Porque como director o creador, al final sí que vas teniendo tú un poder sobre lo que vas haciendo, ¿no? Y siempre vas a tener siempre vas a tener la opción, en principio, aunque sea de escribir algo y de intentar levantarlo, ¿sabes? Pero como actriz es verdad que o te pones o das ese paso o no te lo aseguras tampoco. Entonces siempre estás en ese lugar un poco incierto. ¿Y tú das ese paso a dar ese paso de escribir? No lo sé. Bueno, es hay una apertura, hay Sí. una grieta. Sí, Una posibilidad. Hay una posibilidad. Estoy así como, de hecho, en conversaciones con una amiga sobre una idea y demás. O sea que ojalá me tire hacia adelante, pero bueno. Claro, no. sí, porque a Eduardo Noriega me decía, es que la carrera de los actores no nos pertenece totalmente. Ujú. Y eso, como él ya lo dice o sea, dice, no con resignación, es que para mí es así, ¿no? Y claro, bueno, es verdad pero las carreras de mucha gente casi nunca te pertenecen totalmente. O sea, en general, claro, al final es como lo que te va llegando, vas aceptando y hay gente que tiene, pues, que es más privilegiada, gente que tiene menos suerte, ¿sabes? Como que hay gente que tiene la posibilidad de elegir entre cosas que tienen que ver con uno, que son emocionantes y demás, y luego, pero eso no es lo normal. No, claro. Yo me siento muy, muy afortunada, la verdad, soy consciente del privilegio absoluto que tengo, pero bueno, no es lo normal. O sea, tienes los pies en la tierra, vamos. Bueno, es que me siento realmente muy afortunada porque tengo mucha gente alrededor que veo que no es fácil. Claro. Vamos a terminar con la pregunta de que Kaiku Cafela te patrocina este programa y te os preguntamos con quién te gustaría tomarme un café del presente, de gente del cine o de las series de hoy en día o del pasado. A ver, me viene Isabel Huppert, ¿no? Pues Isabel Huppert ha estado por aquí Está esta por aquí semana. rondando, sí, ha estado en teatro, me quedé sin poder verla, me dio una rabia. ¿Fuiste? No, pero a mí Isabel Huppert me da pánico. Ya, pero a la vez qué ganas, ¿no? De saber qué pasa ahí. Me encanta, me parece absolutamente, de las mejores actrices del mundo. Sí. Icónica, me he visto 20.000 veces La pianista, o sea, Qué difícil, ¿eh? Sí. Me parece como una mujer fascinante, entonces me interesaría, pero es verdad que me daría un poquito de respeto. A mí Isabel me he Huppert lanzado con algo muy... Es como Catherine Deneuve, que me dan pánico. O sea, como periodista me dan pánico. O sea, si hay que ir, se va, pero madre mía. Pero bueno, me parece una respuesta muy buena. Me gustaría, ya te contaré si pasa. Oye, sí. Bueno, mucha suerte en Cannes, Gracias. que ya habrá pasado, porque ya habrá pasado Cannes Series. Y también mucha suerte. A ver, ¿vas a ir a Cannes con La bola negra? No lo sé, ojalá. Voy a intentarlo. Bueno, pues si es así, por Ojalá, ahí nos ojalá. vemos. Macarena, muchísimas gracias María. por la entrevista que me has dado antes del Eso, programa, la doble durante entrevista. y ahora después. Bueno, lo dejamos aquí hasta la semana que viene. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.